Bueno, buenas tardes, ya estamos aquí preparados para la siguiente parte de estos estudios científicos que os voy a ir trayendo. Ya los tengo aquí preparados, a ver si son y 56, aún faltan 4 minutos para empezar y mientras me voy haciendo el café, si te parece bien. Hola Antonio Javier, estamos a punto de empezar. Vamos a hablar de estudios científicos de psicología, ¿ok? Estamos a punto de empezar, faltan 4 minutos. Vamos a hablar de estudios científicos de psicología. Algunos clásicos, otros más recientes. Empezamos en punto, ¿vale? Mientras me voy haciendo el café. Buenas tardes, Lourdes. Vale. Vale, vamos a empezar con este de Solomon Ash, ok. De 58. A ver si se va uniendo más gente. Vale. Lourdes, puedes hacer preguntas si quieres mientras tanto, ok. Mientras estoy mostrando los estudios. Aunque hago un directo los miércoles para abrir la posibilidad de preguntas sobre psicología o cualquier tema relacionado. Los miércoles a las 8. En este caso es un espacio abierto para hablar de estos estudios que nos permiten a los psicólogos entender, hola Victoria Ada, para entender un poco la conducta humana y por lo tanto ayudarles a un poco después en la terapia, pues partiendo de la base de las conclusiones de estos estudios. Vale, son y 58, estamos a punto de empezar. Y vamos a empezar con un estudio clásico de Solomon Ash, muy interesante, de psicología social. Si a alguien le interesa la psicología y concretamente la psicología social, este estudio es muy interesante por las consecuencias o al menos lo que nos permite entender de la conducta humana, incluso a nivel de política. Nos saca conclusiones muy interesantes. Estamos a puntito de empezar con este estudio. Mientras me acabo el café. Buenas tardes a los que entráis y si os apetece entrar en estos estudios científicos sobre psicología, bueno, pues vamos a ir empezando. Como digo, son algunos más clásicos, otros son más modernos, pero un poco también para seguir la lógica de cómo... Buenas tardes a los que entráis. Seguir un poco la lógica de cómo se lee, cómo se entiende los estudios científicos, en qué tenemos que fijarnos para saber si un estudio es fiable en cuanto a las conclusiones que nos trae, porque no todos son igual de fiables. Tienen algunos parámetros que tenemos que fijarnos como lectores de estudios. Y lejos de encontrar soluciones o evidencias en Google o en cualquier buscador, debemos aprender a encontrar información en estudios científicos, que es un poco el objetivo digamos, de estos directos que estoy haciendo. Vale, son las 6, vamos a empezar con el estudio de la conformidad con el grupo de Solomon Ash, un estudio súper interesante de psicología social que, bueno, para que veáis un poco cómo acabamos siendo manipulados por la presión del grupo. Este es el estudio, ¿vale? Sientan, en principio, la primera parte es poco interesante y es incluso lógica. Lo que nos vienen a hacer es, bueno, ponen un grupo de gente, los sientan en torno a una mesa rectangular y les hacen decidir cuál es la longitud de una línea, digamos, de la longitud de mi dedo, comparado con 5 líneas, o en el estudio original, os lo voy a decir, no, son 3 líneas en el estudio original, cada una de un tamaño que le presentan en
en otro folio. Imaginad aquí una línea de este tamaño y le enseñan otra línea a todo el grupo, ¿no? En la mesa, ¿no? Le enseñan esas 3 líneas y les tienen que decir, ellos tienen que decidir cuál de estas 3 líneas se parece a la línea de este lado. Muy sencillo. Es bastante evidente que solo hay una que es la correcta, bastante evidente, no hay ninguna duda. Entonces el 100% del grupo, ya sean los grupos que sean, a veces es el 99%, vete a saber por qué ese pequeño porcentaje decide que no, cuando es claramente evidente que solo hay una que se le parece. Empieza así el estudio, muy sencillo, ninguna peculiaridad. Y ahora en una segunda fase del estudio ya nos metemos en cosas mucho más interesantes de la presión social, que el grupo entero, excepto una persona que es la investigada, están compinchados con el experimentador. De tal manera que todos los del grupo son, como digo, pues colaboradores. Todos van a elegir la barra que no es la correcta. Entonces, el que está siendo, bueno, parte del experimento, dice que la barra A, por decir algo, la barra de aquí, es igual a la que dice que también es igual aquí, y es evidente que es igual, pero el resto del grupo dice que no, que es la otra, la que evidentemente es más corta. En principio, la persona se siente insegura porque dice, ¿cómo es posible que elijan la otra de forma tan tajante, tan seguros de sí mismos? Bueno, pues resulta que se supondría, siendo lógicos, siendo razonables, se supondría que elegiría, bueno, a pesar de la presión social, pues la que considera correcta, porque de hecho es bastante evidente. No hay ningún problema de percepción. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, ¿cuántas personas así uno a uno resulta que se acaban decidiendo por la que elige el grupo? Muy interesante. Más del 30%. Más del 30%. ¿Cómo es posible que más del 30% de las personas acaben eligiendo la que evidentemente no es la correcta solo porque el resto del grupo no le obliga, pero se lo muestra mediante su propia opinión? Nos dice esto cosas muy interesantes y a la vez inquietantes. Bastante inquietantes, porque claro, imaginaos el tema de la opinión popular, que todo al final se deriva de lo que opina el grupo mayoritario, y a nivel incluso de, bueno, de política, nos lleva a pensar si realmente somos verdaderamente libres. Es como en un apartado de discusión, o incluso otros autores en otros libros que hablan de este estudio, hablan de si realmente desde aquí nos planteamos la libertad como algo verdaderamente, digamos, natural, humano, o más bien es, bueno, sencillamente la sensación de armonía con el grupo solo por llevarnos las lentejas a la boca, por así decirlo. Eso es lo que nos dice, por ejemplo, Walsawik cuando habla de este estudio, hablando pues de esas conclusiones a nivel de grupo, por ejemplo, habla de los nazis, habla de la presión social que ejercieron, es decir, por qué acabaron incluso, bueno, pues muchos siguiendo esa corriente por miedo, por conformidad con el resto del grupo. Son muchas las conclusiones que se sacan de este estudio. Interesantes en ese sentido porque hablan al final de la conducta humana bueno, es inquietante, ¿no? ¿No os parece inquietante? Podéis comentar cualquier cosa de los estudios, ¿ok? Son clásicos, como digo, nos permiten entender muchas de las cosas. Cuidado porque después hay algunas variantes del estudio. Cuando más respuestas falsas habían, era cuando había 3 oponentes. Cuando habían 3 oponentes llegaban hasta el 31%. Y luego cuando había el máximo de oponentes que llegaba al 36,8%. 36,8%, imaginaos. O sea, casi 4 personas de cada 10 acababan eligiendo la equivocada. A ese nivel somos víctimas de la presión social, según este estudio de Solomon Asch, que es del año 70, y si no me equivoco, los años 70, a ver si encuentro la fecha. Pues de los años 70, y a ver, como hay varios, este por ejemplo es del 52, hay otros más, porque no dejó de investigar este efecto en el 62, hay varios, ¿no?
Hay varios enfocados en el mismo sentido. Bueno, este es el primer estudio, es muy interesante. Desde luego que sacamos conclusiones inquietantes de ello, pero bueno, ahí está. Él investigó con este pequeño grupo, luego investigó más. Ya por lo que os decía el otro día, no es tan sencillo como que con esto ya se pueda extrapolar a la sociedad, e incluso extrapolarlo a situaciones complejas como es la política. No es tan sencillo. Es un estudio que empieza a abrir un campo interesante. Luego, después de este, como digo, investigaron muchos más después y confirmaron este efecto. Es así, el efecto existe. Y ya a día de hoy no hay ninguna duda, es el pensamiento de grupo, incluso vinieron después otros investigadores a hablar de cómo el pensamiento se polariza en una dirección u otra solo porque el grupo mayoritario piense de determinada manera, son estudios más modernos de este, ¿no? En cualquier caso, es un estudio interesante que nos permite entender, en parte, la conducta humana y llevado a la terapia incluso, pues nos ayuda a plantear hipótesis y posibles incluso soluciones a problemas. Bueno, ese es el primer estudio. Vamos con el segundo. De nuevo, es interesante por las repercusiones que tiene a día de hoy. Es un estudio, bueno, de nuevo, antiguo, clásico, del año 61, que luego se extendió al 63. Fueron Albert Bandura, que es el autor de este estudio, no paró de investigar este efecto porque es de los autores más citados. Y a la vez, ¿qué vigencia tiene esto a día de hoy? Es tremendo. Imaginaos, este hombre lo que investiga, Albert Bandura, es cómo afecta el aprendizaje a nivel de observación de los demás. Porque evidentemente uno aprende en base también a los premios o los castigos que uno recibe de su conducta. Eso estaba claro ya de mucho antes de los años 60, en los años 20 ya, con Watson, un estudio del que hablamos el otro día. Pero este hombre lo que viene en los años 60 a decirnos es, vale, uno aprende por las consecuencias de su conducta, premios y castigos, etcétera, pero es que aparte también aprende por la observación de otras personas que reciben esos premios y castigos. ¡Wow! O sea, esto ya es otra cosa, ¿no? A día de hoy esto está más que sabido, pero en esa época, bueno, empezó a investigar si esto era así. Por ejemplo, empezó con el primer grupo de niños, que no son muchos al principio. De nuevo empezamos con estudios exploratorios de los cuales no puede derivarse una conclusión fiable, pero así es como se empiezan estas investigaciones. Por ejemplo, el estudio interesante que hoy os traigo es este de el muñeco bobo, que es como le llama, y la agresividad, ¿vale? En los años 61. Vale, ¿qué es lo que hace este hombre? Atentos a lo que hace este hombre, que es curioso. Hoy en día es complicado que lleguen a permitirse estas cosas, aunque este no es de los más duros. Luego vamos a hablar de un estudio bastante inmoral, quizá a día de hoy. Este no es tanto, pero bueno, también seguramente plantearía problemas a día de hoy. Bueno, entonces, ¿qué hizo este hombre con el experimento del muñeco bobo? Muy interesante de nuevo, por eso lo traigo. Bueno, lo que va a hacer este hombre es a 36 niños y 36 niñas, por lo tanto el grupo, bueno, es considerable, pero no es grande. Así que, bueno, nos dice cosas ya. Abre el estudio, el campo de investigación a el aprendizaje observacional o vicario. Interesante, ¿vale? Hay un grupo que va a ser expuesto a agresividad de forma observacional, va a haber agresividad, y otro grupo que va a ser control, que no va a haber agresividad. ¿Cómo lo van a hacer? Hay una habitación llena de juguetes. Y los niños van a ver, a través de una pantalla, cómo un modelo adulto va a hacer de ejemplo de lo que quizás se debe hacer o no se debe hacer. Va a ser solo ejemplo, ¿no?, de una conducta de un adulto. Y además lo separan entre grupos de niños y grupos de niñas, ¿vale? Hay un grupo que se va a exponer, por tanto, a la agresividad y otro grupo que no se va a exponer. ¿Ok? Bien, ahora el grupo que se va a exponer a la agresividad, resulta que va a haber un vídeo de un hombre que entra a esa habitación, a esa misma habitación, donde está lleno de juguetes y hay un muñeco que es una especie de, bueno, pues un hinchable de 1,5 metros, de estos típicos que se ven en cualquier parte.
al cual este adulto, después de interactuar, nada, brevemente con los demás juguetes, a este muñeco concretamente empieza a golpearle. Tanto con las manos como con un martillo de juguete, empieza a golpearle. Y luego el hombre, al cabo de un minuto, se marcha. Bien, eso es solo la mitad del grupo, los que ven ese vídeo y la otra mitad no lo ven. Ahora, entonces, uno a uno van entrando los niños a ese espacio, al mismo espacio que acaban de ver con los mismos juguetes, y el grupo que ha sido expuesto a la agresividad, al vídeo ese de un modelo adulto que se expone con agresividad, es mucho más agresivo que el grupo control que no es expuesto a esa agresividad, que no ha visto un modelo de un adulto pegándole a ese muñeco. Incluso, bueno, eso estaba ya bastante claro, era la hipótesis a contrastar en el estudio, así se confirma de hecho, cuando ya se llega al estudio. Además, se preveía, antes del estudio, que las niñas no iban a ser tan agresivas como los niños a pesar de ser expuestas al modelo agresivo. Y así es, así sucede de hecho. Hay una diferencia en el género también, que son una de esas variables que tanto se estudian dentro de los experimentos. Hay luego que ver las variables, porque siempre cambian las variables. Cambian y nos permiten entender qué factores moduladores están interactuando con el efecto. Conclusiones interesantes que se extraen de esto. Bien, como digo, hubo más agresión, parcial o total, en el grupo expuesto, y las niñas también, pero los niños eran mucho más vulnerables a seguir el modelo de varón adulto que las niñas. Buenas tardes a los que os unís nuevos. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, esto lo han intentado explicar después. Sí que es cierto que se observa en el estudio que los niños que siguen el modelo adulto, que lo siguen más en este caso que las niñas, sí que existe, que luego ya se ha ido comprobando en investigaciones posteriores, sí que existe una agresión verbal mayor por parte de las niñas. Es algo que se ha visto después, no es algo solo de este estudio, pero aquí empezó a verse esa diferencia en el comportamiento de agresividad en cuanto al niño y a la niña. Estamos hablando del estudio del año 61, con el experimento del muñeco bobo. Además, habían otras conclusiones también interesantes. A ver. Este estudio, tened en cuenta que, aparte de ser pionero en este caso, normalmente, y lo incluye en el propio estudio, suele tener también críticas, porque, claro, al ser pionero no lo engloba todo, bueno, pues hay variables que no se han podido controlar, cosas que no, o quizá la duración del estudio no ha sido suficiente, eso siempre pasa, entonces siempre nos sugieren algunas debilidades del estudio, y por ejemplo, una de ellas es la duración del estudio, que quizá esté influyendo negativamente en las conclusiones, eso también, ¿no? Incluso, por ejemplo, el otro día comentábamos que una de las cosas a tener en cuenta dentro de un estudio es la cantidad de gente que participa. Aquí son 36 y 36, no está mal, son al final 72 participantes, no llegan a los 100 que se requieren para esa campana de Gauss, esa curva normal dentro de la estadística, pero sobre todo lo que más se critica del estudio es que la muestra no se selecciona al azar, y eso es muy importante para la investigación experimental. El estudio se hace con una clase concreta de un colegio concreto. ¿Se permite que de ahí podamos extraer algo? Es difícil. Realmente, para poder de verdad extraer conclusiones a la población general, necesitamos que la muestra de niños haya sido extraída de forma aleatoria de todo el conjunto de colegios, por ejemplo, de niños con la misma edad. Eso sí nos permitiría sacar conclusiones fiables. Pero bueno, como es un estudio exploratorio, es el principio, se le critica al principio esto, el mismo Albert Bandura lo menciona, esa debilidad, pero bueno, no está intentando demostrar en realidad nada, pero nos dice cosas para que luego se siga investigando en este campo. Y él siguió toda su vida investigando en este sentido. De nuevo, bastante interesante. Porque, ¿qué implicaciones tiene esto a día de hoy con las películas agresivas, los videojuegos y las redes sociales?
con respecto a la agresividad y los niños? Bueno, pues tiene algún efecto. Si vemos una película, y os voy a hablar también de algún estudio más reciente, si vemos alguna película donde el bueno o el protagonista con muchísima agresividad, como no sé, por ejemplo, me viene a la cabeza ahora John Wick o así, donde con muchísima agresividad al final acaba siendo recompensado. No sé si acaba bien la película, tampoco la he visto con mucho interés, pero si al final el protagonista se ve recompensado mediante el uso de su agresividad y su violencia, porque consigue sus objetivos o, en fin, el dinero o a la chica o lo que sea, bueno, pues estamos atendiendo a estas conclusiones, estamos viendo que esos niños están aprendiendo que la agresividad es algo beneficioso, como en el caso de este experimento del muñeco bobo este, ¿no? Claro, es así. Ahora bien, ¿siempre es así? No, nunca se puede determinar que un factor de riesgo como este sea causante exactamente de nada, pero es un factor de riesgo, que es algo que, por ejemplo, modula este efecto. Y fijaos como padres, por ejemplo, qué podríais hacer para que este efecto no se produjera en vuestros hijos cuando ven películas con violencia, ¿no? Con violencia premiada, ¿no? Premiada al protagonista. ¿Qué se puede hacer? Pues, por ejemplo, dentro de esa película en la que pasan esas cosas, se puede debatir, se puede reflexionar acerca del tema de tal manera que se pregunte, ¿tú qué opinas al niño? Si hay una reflexión posterior, ya sea que hablemos de la agresividad o de conductas a veces, bueno, pues no sé, conductas inmorales, no sé, Bart Simpson haciendo jugarretas a los demás o algo así. ¿Es malo eso para un niño que lo ve? Bueno, se sabe que si lo que hay es una reflexión, si el niño se le pregunta y dice, yo lo estoy viendo los dibujos, pero no me parece bien lo que hace, no está bien que haga eso a los demás. Por ejemplo, si existe esa reflexión, realmente no tiene una injerencia real en su cognición o en su conducta, por tanto. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Porque, bueno, de alguna manera nos permite que a pesar de todo no tengamos realmente problemas porque alguna película o miedo, ¿no? A que alguna película le vaya a influenciar de manera negativa. No es tan sencillo jamás porque todos son factores de riesgo y nada más. No son causa de prácticamente nada. Si fuera así, pues tendríamos que tener miedo todos los días a que vieran películas, series, dibujos animados. Bueno, y no hay que ponerse tan tremendistas en ese sentido. Bien, este de nuevo un experimento clásico muy interesante. Vamos a otro ya un poquito más inquietante. Este es más inquietante. Este se pone ya un poco más chungo. Bien. Vamos con experimentos. El experimento de Milgram, que cualquiera que ha estudiado psicología pues se acuerda de cuando lo estudió. Stanley Milgram hizo un estudio que, bueno, pues en principio parecía, o la gente esperaba o pensaba que no iba a acabar bien. Pero, bueno, pues evidentemente las conclusiones desde luego no eran favorables. Vamos a verlo, ¿vale? La idea era medir la predisposición de una persona, que es el que está siendo el sujeto experimental, para hacer daño a otra persona. Porque es el experimentador, digamos, el que manda, el que está dirigiendo el experimento, se lo dice. Y van a medir eso. ¿Qué capacidad va a tener una persona de producir dolor físico a otra persona porque se lo dice el experimentador? Porque le dice, haz esto. Esto forma parte del experimento, hazlo. Y tiene implicaciones bastante interesantes. Bueno, el experimento empieza, se presupone que no se va a llegar muy lejos, pero no es así como ocurre. Bien, ¿cómo lo hacen? Ponen una mesa, imaginad una mesa cuadrada en la que ponen al experimentador, es el que manda, es el que lleva la bata blanca, por lo tanto es el que de alguna manera ejerce de autoridad, está en un lado de la mesa, en este lado de aquí está el sujeto que va a ser al que van a medir, ¿vale? Al que van a manipular de alguna manera y por lo tanto el que van a medir su efecto. Y después de enfrente tiene a aquel al que el sujeto experimental va a hacer daño, ¿vale? Resulta que el sujeto al que le va a hacer daño
está conectado a una máquina de estas de electrodos que le da descargas eléctricas. Cuidado con esto. Pero resulta que este sujeto es un actor, y entonces va a fingir todo el rato el dolor que le está haciendo sufrir por las descargas que le da el sujeto experimental. Bueno, pues hasta ahí nada puede salir mal. Entonces el sujeto experimental, bueno, pues vamos haciéndole a ese actor pues que memorice números, que memorice palabras, y cuando falla el experimentador le dice a este sujeto, dale un calambrazo, porque tiene un botón para darle calambrazos. Entonces cuando toca, cuando falla, entonces le da calambrazos. En principio, bueno, pues es una cosa incluso, bueno, curiosa, puede ser graciosa al principio, bien, hasta ahí, no es nada del otro mundo. Porque son descargas que, bueno, que inquietan, que dan un pequeño, ¿no? Pues como a cualquiera le parecería, bueno, interesante. Pero esto se va complicando. Resulta que en la descripción de este experimento hace muchas variables después, va incrementando la complejidad. Por ejemplo, varía qué distancia está el experimentador del sujeto experimental. Eso varía que aumente la probabilidad o el porcentaje de gente que al final sí produce descargas. Pero es que llegamos a cotas de casi del asesinato. Llegamos a cotas del asesinato, así es. Fijaos, estos son los resultados, ¿vale? De la primera versión, el original, ¿vale? Fijaos, el 65% de los sujetos experimentales llegaron al final de la investigación. Es decir, proporcionaron 3 veces una descarga, 3 veces el 65% de todos. Imaginaos, 65 de cada 100, qué locura. Una descarga de 450 voltios, un nivel que ellos creían al menos que era real y que era mortal. A más de 300 voltios ya era peligroso, no mortal, ya era peligroso. Y ellos lo sabían, se les explicó. Pero cuando tenían dudas, cuando decían ya quiero parar, el investigador, el experimentador les decía, no, continúa, es necesario, tienes que continuar. Y eso ocurría constantemente. Hasta que al final quedaban convencidos de que era lo que tenían que hacer. Unas implicaciones muy inquietantes para entender la conducta humana. Claro, porque de esto después, pues de nuevo empiezan a divagar y a sacar conclusiones de, por ejemplo, qué tiene que ver esto con, pues, de nuevo aquí están los soldados nazis otra vez, de cuál es su implicación en la toma de decisiones, si ellos tenían realmente capacidad de decidir o si se veían inducidos de la autoridad a obedecer. Bueno, y aquí está el debate. Eso no se sabe, son la discusión que siempre entra dentro del apartado del estudio científico abajo del todo. Está el apartado después de los resultados matemáticos, las conclusiones. Luego viene un apartado de discusión donde ya pues, se divaga, se hace pues, una especie de declaración de qué implicaciones puede tener, que ya es desde luego una opinión o unas inferencias más subjetivas del investigador. Pero, claro, ha tenido repercusiones. ¿Realmente se puede justificar que la conducta de estas personas que asesinaban estaban siendo en realidad víctimas de la autoridad y no eran responsables de sus actos? Pues es complicado, claro, es complicado porque estos sujetos experimentales del estudio, que no eran nazis, que no eran personas, bueno, ni malas ni buenas, eran personas seleccionadas al azar. Cualquier persona de la calle, ¿no? Era cualquier persona que te puedes encontrar en la calle. Y seleccionadas al azar significa pues que habrá personas menos empáticas, más empáticas, pero al final la media es, en cuanto a empatía, está en medio, ¿no? Vamos a encontrar personas extremas de los dos puntos, pero cuando conseguimos un mínimo, cuando conseguimos ese mínimo de personas, siempre encontramos a todo digamos, el espectro de personalidades, ¿no? Entonces, claro, si cualquier persona que cogemos de la calle es capaz de incluso matar a otra persona porque te lo dice un señor con bata blanca, wow, qué implicaciones puede llegar a tener esto. Es, bueno, de nuevo curioso porque nos permite entender, ¿no? Muchas veces, cuando las personas acuden a consulta y no saben por qué hacen lo que hacen, no saben por qué las personas que están enfrente suya hacen lo que hacen, tienen dudas, los juzgan constantemente, necesitamos tener ese conocimiento de por qué la gente hace lo que hace.
Porque todo eso luego, de verdad que nos va a dar herramientas, ya no solo para entenderlos, sino para definir y manipular y entender y predecir la conducta de otras personas que están en una, bueno, en una vía de infelicidad o de, bueno, una vía muerta de la que no pueden salir. Así es. Y este experimento, bueno, pues nos dice eso, que cualquier persona normal, o al menos el 65% de esas personas normales, fueron capaces de llegar hasta el final, de dar muerte, tal cual, a una persona hasta 3 veces. Lo que pasa que en este caso, bueno, el sujeto era un actor y solo hacía como que le daba descargas, pero en realidad no se las daba. Si hubieran sido reales, es que hubieran llegado a la muerte. Fijaos, ¿no? Y eso, pues, ¿qué nos dice? Es que nos dice que el ser humano también está muy influenciado hasta el nivel a veces extremo por la autoridad. Cuidado con el efecto de autoridad, porque es que mucho tiempo después, a día de hoy, por ejemplo, en las redes sociales, vemos mucho el efecto de autoridad. Fijaos como, por ejemplo, a veces yo veo en las redes sociales, veo, no sé, personajes públicos importantes, de mucho renombre, que tienen bueno, pues ese efecto de autoridad porque tienen ese bagaje o porque son médicos o porque son... Y quizás estén hablando de cosas que en realidad no dominan, que en realidad no son ni siquiera racionales. A veces hablan, bueno, y en pandemia lo vimos mucho, ¿no? Médicos que hablaban de cosas que no tenían nada que ver con ellos o hablaban de teorías bastante locas. Y sin embargo eso tampoco nos daba claves reales de si eso era verdad o no, pero el efecto de autoridad que nos viene de este estudio en principio, que tiene una influencia tremenda sobre la conducta de las personas, es que es así, el efecto de autoridad nos hace creer o nos le da más credibilidad a aquello que dice la persona sin que realmente... Sí, soy psicólogo, viva la libertad. Y estamos hablando de estudios científicos de psicología que nos permitan entender muchas veces la propia conducta de las personas, porque luego incluso en terapia, en consulta, como decía antes, es que nos lleva después a comprender muchas de las cosas que la persona no entiende de los demás. Y bueno, el tener estos estudios clásicos, que, que es la tríada oscura. Ah, pues eso no lo sé. ¿Qué es la tríada oscura? Yo eso no lo he estudiado. No sé lo que es. Si me dices un poco de qué va, a lo mejor me suena algo. Tiene que ver con la manipulación y la influencia negativa hacia los demás, creo, ¿no? Algo de eso puede ser. Manipulación, ¿no? Ah, vale, vale, sí, sí, vale. Vale. Claro, es que sí, la tríada oscura es un término que es extra académico. Claro, es más bien un término. un ter- es un término coloquial. Sánchez dice, bueno, no me voy a meter en política. No me voy a meter en política. Pero bueno, sí, es algo curioso. Sobre todo, a ver, sí que es cierto que esa tríada de la que hablas, realmente la vemos, o en general la vemos en muchas personas que están en nuestro entorno, mucho más, o tenemos tendencia a psicopatologizar a personas que en realidad no son realmente psicópatas ni narcisistas, pero sí tenemos esa tendencia a que cuando vemos, por ejemplo, una persona que es manipuladora, mentirosa, ya le atribuimos eso si nos cae mal. Solo falta que nos caiga un poquito mal para que lleguemos a ese punto en el que... y además no solo nos cae mal, sino cuando ya incluso dejamos la relación con esta persona, más todavía nos da la sensación o más se sesga nuestra memoria hacia pensar que es un psicópata o un narcisista. Y yo esto lo he visto muchas veces en la consulta. Esta persona, esta pareja, expareja mía, era narcisista o era manipulador, era mentiroso. Pero luego cuando lo ves en consulta, cuando empiezas a profundizar, cuando esos sesgos ya van desapareciendo, porque ya ponemos en la palestra todo, ¿no? Todo lo de la conducta de esa persona de la que habla, ¿no? Dices, ah, pues no puede ser, porque una persona no puede ser empática si es narcisista, psicópata. No puede ser que en este caso, por ejemplo,
sintiese mucha empatía por ti, te preguntase cómo estás, intentase estar contigo, mostrase afecto hacia su abuela cuando murió, etcétera, y luego de repente que hacia ti, ¿no? Hacia ti porque hubo un conflicto, te tratase muy mal y consideres que, está dentro de esa tríada. No es tan sencillo, ni mucho menos. Un psicópata, buena pregunta, ¿qué es un psicópata? Además es un debate muy interesante ese, el tema de la psicopatía, porque realmente no está recogido dentro del eje 2 del DSM. El DSM es el Manual Diagnóstico de los Criterios Diagnósticos Psicológicos o Psiquiátricos, ¿vale? Donde están la depresión mayor, todos los trastornos de ansiedad, obsesivos compulsivos, esquizofrenia incluso. La psicopatía no está dentro de ese eje, está en otro eje, que es el eje 1, donde están los trastornos de la personalidad. Entonces es que no se sabe muy bien lo que es la psicopatía. A ver, no se sabe muy bien. Quiero ser un poco ambiguo en este sentido porque es así como se entiende desde el punto de vista académico. No se sabe muy bien si es un trastorno de la personalidad, al menos así se acaba recogiendo en el DSM, trastorno antisocial de la personalidad, es como se le suele llamar, a eso que llamamos psicopatía. Pero es que, ¿realmente sabes de dónde viene eso? Ah, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sabes de dónde viene la psicopatía? Realmente no viene del mundo clínico, no viene de los pacientes que acuden a consulta. Buenas tardes. Viene sobre todo del mundo judicial, es decir, incluso carcelario, ¿no? Es decir, analizamos a personas que están en las cárceles, las analizamos, sacamos patrones de conducta de ciertas personas, o quizá las personas más sanguinarias o más... Y de ahí concluimos en los estudios. De nuevo, necesitamos estudios científicos para todo, para poder sacar conclusiones, si no solo son opiniones, ¿no? Bueno, pues de ahí concluyen que hay una especie de patrón común en personas las más sanguinarias o las menos... Bueno, pues las que menos empatía tienen. Bueno, pues viene de ahí realmente ese concepto de psicopatía. Ni siquiera del ámbito clínico. Es decir, no son personas que acuden a consulta que tienen un trastorno psicológico común, entonces se hace el estudio o se estudia incluso la terapia mejor para este trastorno. Porque no es un trastorno como tal, a eso me refiero. No está dentro del eje 2 del DSM para poder decir que es un trastorno y por tanto debe aplicársele X terapia. ¿Dombroso está superado? No he entendido eso. Pero es un tema ahí abierto, ¿eh? El tema de la psicopatía y si tiene o no tiene cura. Claro, si no es un trastorno psicológico, para empezar no puede tener cura, claro, si no es una enfermedad. Pasa un poco también como con los trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, ¿no? Las teorías de Dombroso. A ver, coméntame algo, a ver si me viene. La, por ejemplo, los trastornos del neurodesarrollo, se dice, me refiero a pues, autismo y cosas así, o dislexia, sobre el delincuente. Uf, no me acuerdo de eso, ¿eh? Uf, son tantas cosas. Dombroso, y sí me suena a Dombroso, ¿eh? A ver, Dombroso. Dime, dime, ¿me recuerdas? ¿Estudia psicología? Dame alguna clave, a ver si me viene. Que yo hace tiempo que estudié y yo sigo estudiando y por eso estoy aquí con estudios científicos, porque yo sigo, ¿no? En ello. Pero sí, hay muchos autores que a no ser que sean los más destacados o aquellos que veo se me van yendo. Pero me suena Dombroso un montón, ¿eh? Estudiaba la agresividad, la agresividad concretamente. A ver, no caigo ahora, ¿eh? A ver si me comentas algo. Entonces decía que los trastornos del neurodesarrollo, como el autismo, el TDAH, la dislexia, claro, son enfermedades y por lo tanto tienen una solución o una cura. No, porque es que, claro, no son enfermedades. Como no son enfermedades, no se puede decir que tenga cura. Son sencillamente una nueva forma de procesar de su cerebro. Pues un poco lo mismo con el tema de la psicopatía. Es que tienen una forma diferente de procesar la información. Entonces tiene cura, no es que tenga cura, es que, claro, no procesan la información igual. No es exactamente que se le pueda echar la culpa de no sentir empatía. Es que sencillamente, y además viva la libertad, ponte en lugar de un psicópata, ¿no? Que tiene una vida, está a cierto punto medio normal, y que, bueno, llega a determinado momento de esa vida en el que todo el mundo se casa y siente la necesidad de casarse porque es lo normal. Bien, y se casa. Incluso tiene hijos, que hace poco tuvimos el caso de José Bretón, por ejemplo, ¿no? Claro, se casan porque ven que es lo normal.
Pero hasta cierto punto ellos mismos se dan cuenta de que ellos no sienten lo mismo que los demás y dicen, yo por qué no quiero a mi familia como quieren esta persona que me lo describe con ese amor y esa... ¿Qué me pasa, no? Me siento raro. ¿Por qué no? Y eso le pasa también a una persona con esa sensación de, ¿no? de ese trastorno antisocial, si es así como le podemos llamar. El criminal siempre será criminal y se puede distinguir por el aspecto físico. Anda, ¿tú crees? No, no creo que no, ¿eh? No, no creo que haya evidencia de que el aspecto físico pueda determinar, por ejemplo, la conducta criminal. Pero lo buscaré, ¿eh? Lo buscaré para el siguiente... Lo decía Lombroso, lo buscaré, ¿vale? Porque me interesa mucho ese tema, ¿vale? A ver, lo voy a apuntar aquí. Y sí, voy a encontrar estudios científicos de este tema, porque perfectamente puede ser que Lombroso lo propusiese y bueno, es lícito. De hecho, es que tiene que ser así. A alguien se le tiene que ocurrir algo porque cree que es así y después de eso, entonces ya se empieza a investigar, evidentemente. Pero pasa muchísimas veces. Mira, por ejemplo, lo buscaré, te prometo que lo buscaré y cuando lo encuentre, porque lo encontraré, lo voy a apuntar aquí un momento, no se me olvide. Lombroso. ¿Lombroso o Dombroso? Vale. Entonces, una vez sugerida esa teoría, luego hay que confirmarla con los datos, ¿no? ¿Cómo? Pues bueno, pues imagínate que hacen perfiles de gente, pues no sé, con la nariz más larga y el índice de criminalidad. Después otro factor, la gente con la cabeza más grande, índice de criminalidad. Y así, ¿no? Van investigando factores hasta que al final descubren un patrón. Puede ser, ¿eh? No lo sé. Sería una posibilidad. Pero que yo sé que, por ejemplo, mira, el tema de las inteligencias múltiples de Garner, ¿te suena? El tema de las inteligencias múltiples que dice que hay inteligencia musical, inteligencia de... ¿Te suena, verdad? Diferentes tipos de inteligencia, creo que son 7, llegó hasta una octava, que era una especie de inteligencia religiosa. Diferentes inteligencias, ¿vale? Inteligencia no verbal, inteligencia... un montón de inteligencias diferentes. Bien, eso es una teoría que él desarrolló muy interesante, de nuevo, si no está mal plantear hipótesis. Lo que pasa es que luego eso no se ha confirmado y eso de hecho no tiene evidencia científica. Pero alguien tiene que abrir el campo, alguien tiene que proponer cosas. La propone al aire porque sencillamente le apetece decir una locura, no, es porque hay alguna pequeña evidencia y no tanto una evidencia sino algo coherente. ¿Es cierto que la depresión es el estado más lúcido del hombre? No, diría que no. Por una razón. Te voy a dar un argumento en contra de eso. Ahora vuelvo con las inteligencias múltiples. La razón de que no es que una persona con depresión no es especialmente racional. Para empezar, porque decía ayer, en el directo que hice ayer, que sabemos que una persona con depresión tiene determinados sesgos en el pensamiento. Por ejemplo, respecto de la memoria, se va a acordar muchísimo, de una forma sistemática, de aquellos recuerdos de sí mismos que sean tristes, que sea coherente con esa tristeza, se va a acordar de todo lo malo. Entonces esa persona realmente no va a ser racional a la hora de pensar ya no solo de sí mismo, sino incluso del mundo en el que vive. Si por ejemplo está viendo el mundo en el que vive y lo ve, por ejemplo, negativo, por ejemplo, hablando de política, hablando de sociedad, hablando del futuro, lo que nos viene, la persona con depresión no lo va a ver con objetividad. Es decir, solo va a centrarse su mente en procesar aquella información negativa, por esos sesgos en la atención y en la memoria que sabemos de forma muy evidente que ocurre con la depresión. Entonces es lúcido ese hombre. No está siendo lúcido, no está analizando todos los datos racionalmente y seleccionando con ese filtro, ¿no?, de pensamiento lógico. No, no está haciendo eso. Está sesgando la información hacia lo negativo. Por lo tanto, no lo veo lúcido. Lúcido es más bien sinónimo de racional, de capaz de analizar todo con lógica, ¿no? Y determinar o desentrañar esa realidad de la forma más objetiva posible. Eso entiendo yo que es lúcido. Entonces yo respondería a esa pregunta que no. Pero bueno, quizá me equivoque porque habrían quizá datos que investigar también aparte. Y quizá hayan casos de depresivos que tienen momentos de lucidez tremendos. Yo pasé una depresión, me daba cuenta de todo y no podía ni ducharme, claro. Así es. Porque te apaga muchísimo. A nivel fisiológico, la depresión es que te lleva hacia abajo, te lleva hacia abajo. Se va como
se va como apagando. Es así, o sea, a nivel incluso de respiración, se producen más espacios entre respiración y respiración, el pulso cardíaco igual, como que hay más espacio. Es decir, tu cuerpo se apaga en el sentido de energía, tienes menos energía. Y claro, pues se te quitan las ganas de hacer de todo. Y cuanto menos ganas tienes de hacer de todo, pues incluso, claro, Atroz quería dejar de sufrir, no quería... Ah, no querías, no, o sea, no tenías pensamientos suicidas, pero querías dejar de sufrir. Claro. Se pasa muy mal, con la depresión, ¿eh? Fuiste a terapia, entiendo, ¿no? Y lo llegaste a solucionar. Muy bien, hiciste muy bien. No todo el mundo llega al punto de decir, necesito ayuda. No, no todo el mundo llega, ¿eh? Mucha gente que no llega y no solo lo pasa muy mal, porque la depresión es episódica, sucede en episodios que se acaban, empiezan y se acaban al cabo de los 6 meses aproximadamente. Hay gente que no llega a ese salir. Hay gente que se suicida antes. Entonces, bueno, es un exitazo que una persona detecte que tiene un problema y diga, no, no, yo necesito ayuda. Eso es una maravilla. De verdad te lo digo, ¿eh? No todo el mundo es capaz. Y claro, bueno, una persona, digamos, que no conoce estas cosas o que tiene creencias preestablecidas, prejuicios hacia la psicología, dirá, es que eso es de débiles el ir al psicólogo, pero todo lo contrario, es de valientes porque cuesta mucho llegar a tomar esa decisión. Entonces, desde luego es de valientes. Valientes es enfrentar la vida, ¿no? Y esos problemas y buscarle soluciones. Cobarde quizás sea lo contrario, el evadirte de la vida, el darle la espalda a la vida y decidir que se acabó porque no puedo más. Bueno, quizás sea eso más. En fin, en cualquier caso son diferentes puntos de vista de lo mismo. ¿Qué estaba diciendo antes? Estaba diciendo lo del tema de la inteligencia múltiple. Oye, te agradezco mucho la conversación, ¿eh? Viva la libertad. Yo estoy aquí para hablar de todo esto, pero bueno, ya que oye, de vez en cuando sale una conversación, pues genial, y no me siento aquí solo, pero yo si estoy solo, pues lo sigo haciendo porque tengo un compromiso con la divulgación científica muy grande. Así que te lo agradezco. Decía que de las inteligencias múltiples, que es un estudio del que probablemente acabe hablando algún día, ¿qué es lo que es exactamente las inteligencias múltiples? ¿De dónde viene? Resulta que viene de que este hombre, Garner, de una forma, digamos, argumentativa, más bien, no experimental, sino argumentativa, argumenta mediante todo lo que hay de neurociencia, bueno, coge todas esas conclusiones y dice, bien, pues si este estudio neurocientífico dice que esta área del cerebro tiene que ver con lo visual, como es el córtex occipital, y esta otra área del cerebro separadamente, que están conectados, pero a la vez está especializada cada zona en una cosa, y el área de Broca está especializada en el habla, y resulta que la giro fusiforme asociado al reconocimiento de rostros, y resulta, en fin, diferentes partes se han especializado para diferentes cosas, entonces él deduce, de forma argumentativa, no porque lo demuestre, solo lo deduce, que entonces hay diferentes inteligencias diferenciadas en el cerebro en vez de una sola. Bien, pues es un argumento interesante, de nuevo abre el campo de investigación, pero no podemos quedarnos ahí, luego hay que demostrarlo. Y el propio Garner, al cabo de los años, cuando lo han machacado también tanto con esto, porque este propio investigador reconoce que él nunca pudo demostrar eso, él mismo lo reconoce. Y sin embargo, esta teoría de las inteligencias múltiples ha llegado hasta la luna. Está en todos los colegios, a nivel educativo se expande y se expande cuando no tiene ninguna evidencia científica. Es una cosa muy curiosa, ¿no? De cómo lo puramente, no sé, lo puramente popular, o casi como si fueran novelas, ¿no? Novelas de bestseller, se extienden por no sé, por diferentes ámbitos incluso académicos, sin que tenga un respaldo científico. Bueno, pues claro, cuando a él le piden responsabilidades, dice, no, no, si yo no he podido demostrar eso nunca. Solo era algo que me parecía coherente y él ha intentado después evidenciarlo, se metió en equipos de investigación, pero realmente no se ha demostrado jamás eso. A ver, por qué no es exactamente así? ¿A qué me refiero? Pues me vengo a referir a que cuando se hacen estudios por ejemplo, inteligencia, uno se da cuenta de que el que tiene la inteligencia clásica, la inteligencia, la de toda la vida, esa inteligencia que tiene que ver con resolver problemas lógico-matemáticos, bueno, resolver problemas en general, ¿no? Cualquier problema, incluso de la vida, estaría asociado a esa inteligencia clásica de toda la vida, ¿no?
que está asociado a ese cociente intelectual también de toda la vida, ¿no? A ese, pues, de media 100, 130, si no me equivoco son 15 y 15, ya serían 130, ya sería superdotado, etcétera, 70 sería eh, que no llega al límite, ¿no? Bueno, bien, eso es lo clásico y ahora bien, cuando se proponen estas diferentes inteligencias, el caso es que tiene que tener ese respaldo científico, es decir, una persona que es inteligente a nivel musical, por ejemplo, debería de ser solo inteligente a nivel musical y poder que en esos test de inteligencia solo puntuase en esa inteligencia. Porque si puntúa en inteligencia general, en esa inteligencia general, y además puntúa más en todas las demás inteligencias, significa que no son diferentes inteligencias, que es una sola y que el que es más inteligente en esa una única inteligencia es más inteligente en el resto. Y es así como ocurre en esos estudios. Por lo tanto, es también una forma deficiente de, bueno, pues de entender la ciencia. La ciencia tiene que demostrar lo que dice. Primero lo sugiere, primero hay un estudio de investigación previo, ahí se cogen muestras pequeñas de gente, o bien, hasta ahí bien, porque intentan explorar qué es lo que estaba pasando. Pero más allá de eso, luego tiene que haber evidencia sólida, que no te lo dice jamás un solo estudio, sino que te lo dice un conjunto de estudios y el conjunto de todos los datos de todos los estudios que llamamos metaanálisis. Eso es una evidencia sólida de algo. Y en este caso, el tema de las inteligencias múltiples a día de hoy no ha podido ser evidenciada. Así que, ¿qué es lo que podemos decir de las inteligencias múltiples, esas que hablan, que son diferentes, etcétera? Podemos decir que son habilidades de la misma inteligencia. Que el que es inteligente y es esa única inteligencia y será más inteligente en el resto de inteligencias o habilidades más bien, que es como deberíamos llamarle, habilidades, que no es lo mismo. ¿Ok? Bueno, y cerrado el tema de las inteligencias múltiples, que tanto, de verdad, y tanto bagaje tiene, y tanto se ha extendido hasta la saciedad sin el apoyo del corpus científico que debería de tener asociado. Bueno, entonces, vamos a ver el último experimento, porque ya nos queda poco, se pasa la hora volando. El último experimento. Hay aquí uno un poco es un poco inmoral y no sé si de contaros este o dejarlo para otro día, porque son curiosos estos estudios. Vale, este sería, a ver, este quería enseñaros, vale. Un estudio sobre la discriminación racial. Es un estudio interesante de nuevo para comprender, este es un estudio de psicología social y moral, porque al final, de nuevo, coge un grupo de niños de un colegio, de una clase particular, y empieza a manipularlos, a ver qué es lo que ocurre. Eso hoy en día no se podría hacer o sería castigado de alguna manera, con tal de que eso no se extienda más allá. Entonces lo que hacen, algo muy curioso, ¿vale? Es que, en resumidas cuentas, porque no nos da tiempo a verlo entero, lo que les dice son diferentes fases, pero voy a resumirla en una sola. Lo que dicen es, a los niños, separan a los niños entre niños con ojos azules y niños con ojos marrones, oscuros más bien. ¿Vale? Estamos en el año 68, ¿vale? Después del asesinato de Martin Luther King en Estados Unidos. Es ese contexto en el que esta investigadora quiere investigar este tema, ¿vale? Por las repercusiones que tiene. Se llama Jane Elliott, en el 68, ¿ok? Y resulta que a estos niños de ojos marrones, no a estos niños, sino a la clase entera, les dice que los ojos marrones son producto de una mayor inteligencia, de una mayor dotación genética, porque contienen melatonina, a diferencia de los ojos azules, que eso es cierto, y por tanto son mejores, son más inteligentes, son más capaces, mejores genéticamente, todo eso, ¿no? Con tal de que ellos se crean esa historia, ¿no? Así es como ellos lo reciben y la profesora empieza bueno, un poco analizar la conducta, ¿no? ¿Qué es lo que acaba ocurriendo? Viva la libertad, carajo, fascista. Es que fíjate, ¿no? Fíjate que experimentos que hacían en esas épocas, ¿no? Bueno, pues este experimento intentaba precisamente luchar contra eso, contra el fascismo, contra que el hecho de que un pequeño grupo se crea mejor que el otro, porque luego he dicho lo de los ojos marrones contra los ojos azules, porque es que realmente empiezan a haber conductas
de superioridad, de poca empatía, de desprecio hacia los niños de ojos azules. Y no solo eso, sino que tiene una injerencia directa en la autoestima y en incluso el rendimiento académico de los niños con ojos azules. Solo por el hecho de que les ha dicho a los de ojos marrones que son mejores, porque tienen esa genética mejor. Es muy curioso, pero es que resulta que en una segunda fase, Jacobo, resulta que en la segunda fase hace exactamente lo mismo al contrario. A los mismos niños les dice que se había equivocado, que son los niños de ojos azules los que tienen la mejor genética. Y pasa en un día. Es sorprendente, son niños. Es un estudio de cohorte. No se puede generalizar a la sociedad, pero es muy interesante cómo en solo un día cambia tantísimo la actitud de superioridad soberbia hacia el otro grupo, solo porque ahora de repente son el grupo bueno, son el grupo superior. Solo por eso, son niños pequeños. Bueno, cómo luego no podemos, claro, entender incluso en los adultos las injerencias que tiene el creerse superior, porque al final entendemos que en la época de los fascistas, tanto Mussolini como Hitler en la época, había un constante discurso o narrativa, no solo decir cosas como tal, sino una narrativa constante de somos mejores, de somos superiores, de que genéticamente somos más. Todo eso al final cala. Fíjate que en estos niños fue solo 4 frases. Imaginaos, ¿no? En una cultura en la que se retroalimenta eso constantemente, hasta qué punto podía llegar. A eso sumado a un montón de factores, por ejemplo, el estudio de Milgram, que hemos hablado antes, el efecto de la autoridad sobre los demás, sobre la conducta directa, todo eso pues nos da pistas de por dónde van un poco el porqué de las cosas. Es sorprendente, pero fijaos, en este caso son niños pequeños que llegan a despreciar al otro con una soberbia terrible en cuestión de solo 4 frases. Hasta ese punto, ¿no? ¿Cuánto tenemos que llevar cuidado con los niños para que no se sientan superiores? Por el hecho de ser, no sé, o de estar sanos, o de ser altos, o de ser guapos, o de ser que no se sientan que por eso tienen derecho a sentirse superiores a los demás. Bueno, derecho a sentirse como se tengan que sentir. Derecho tienen a sentirse como se tengan que sentir. Pero como nosotros como padres, como profesores, etcétera, cómo alimentamos esa narrativa de, digamos, que todos somos iguales o que todos somos diferentes o que unos son mejores que otros por genética o que ser más alto es ser mejor o que ser más inteligente es ser mejor. Todo eso tiene implicaciones. ¿Cuáles? Dependerá del contexto, ¿no? Pero evidentemente todo eso va calando. Y muchísimo además. Y este tipo de estudios nos dan esas pistas y esas cosas que de verdad nos debería hacer reflexionar. Y por ejemplo, mira, aquí decían las conclusiones esta investigadora, que luego se la criticó muchísimo, porque claro, estaba manipulando a esos niños para que sintieran cosas, por lo tanto, estaba siendo también inmoral. Fue muy crítica la sociedad académica con ella, pero ella sintió que tenía derecho o que tenía necesidad de luchar contra la discriminación, aunque fuera de esa forma. Bueno, dice después que no solo enseñó a los estudiantes una lección sobre la discriminación, sino que un poco proporcionó el modelo para luchar o para proporcionar ese cambio social incluso. Bueno, es bastante interesante en ese sentido, porque es así. Si sabemos por qué pasa, si sabemos cuál es el factor que influye, que incluso induce a que una persona discrimine a otra, es decir, la creencia en que uno es superior a otro, eso muchas veces está detrás de la conducta discriminatoria, del prejuicio, del estereotipo. Si todo eso está detrás, por tanto, sabemos, con bases científicas en este caso, sabemos también cuál puede ser la solución. A través de campañas publicitarias o de campañas de intervención, de concienciación, etcétera, podemos sugerir ese tipo de narrativa en la que pues no haya diferencias de genética, que uno no es mejor por ser blanco o por ser negro o por ser alto o por ser más inteligente. Por ejemplo, ser inteligente también lleva a que muchas personas traten con arrogancia a los demás. Por ejemplo, claro, fijaos también todo eso, cómo acaba calando en la persona inteligente.
acaba calando cuando te dicen tú eres inteligente y puedes más que los demás y por lo tanto acabas o te lo acaban diciendo o acabas construyéndolo tú solo por la interacción con los demás, que eres mejor que los demás. No, no es mejor ser más inteligente. A lo mejor ser más inteligente dentro de esta nueva narrativa podría construirse el pensar que siendo más inteligente puedes ayudar más a los demás, por ejemplo. Sería eso pues mucho más saludable para la persona como para también la sociedad en su conjunto. Sería una posible solución aplicada a todo esto. Estamos acabando, ¿eh? Son y 56, vamos a cortar en breve. Y mañana es viernes, mañana probablemente no haga directo, pero bueno, yo creo que esta semana hemos pasado unos días intensos tanto de esta sección que estoy haciendo de experimentos científicos, de traeros todos estos experimentos clásicos, etcétera, y de comprensión de cómo se lee un estudio científico y estas cosas, como de esa otra sección que hago los miércoles por la noche de preguntas sobre psicología que creo que ha ido muy bien, que se ha implicado la gente y que yo voy a seguir haciendo desde luego, con muchísimo gusto, porque tengo un afán divulgatorio muy, muy fuerte y muy bueno, creo yo. ¿Vale? Así que bueno, esto vamos a dejar estos para otro día porque ya no nos da tiempo. Y nada, muchas gracias a todos por estar ahí, todos los que habéis pasado por aquí. El vídeo lo voy a subir completo a YouTube, a mi canal, ¿vale? Y bueno, nos vamos viendo. Sabéis que subo vídeos todos los días también sobre divulgación científica de psicología. Así que podéis seguirme para si os interesa la psicología, porque no hay día que no suba algo y siempre con ese contenido. Así que os sugiero que me sigáis, que le deis likes y todo eso a los vídeos, de paso. Porque, bueno, pues todo eso siempre ayuda un poquito a seguir, a motivarnos un poco bueno, pues a estar ahí todavía, ¿no? A ver, ¿cómo vamos de tiempo? A ver si me he dejado por aquí alguna pregunta. A ver, ay, un segundo. A ver si me he dejado algo por aquí sin responder. Por lo menos para apuntármelo para otro día. A ver, creo que no. Bueno, aquí... Vale, esto creo que está respondido, ok. Vale, perfecto, no me dejo nada por ahí. Me dejo apuntado lo que me decía Viva la Libertad sobre Lombroso, el estudio de, me decía, a ver, el estudio de, ¿cómo decía por aquí? Me voy a apuntar. Por el aspecto, vale, el criminal siempre será criminal y se puede distinguir por el aspecto físico. Vale, me lo voy a apuntar por aquí, que no se me pase. A ver, un segundo. Vale, esto por aquí. Y ya vamos a cerrar, ¿eh? Son las 7. A ver, que no me lo quiero perder. Aquí. Vale. Lombroso es el criminal siempre será criminal. Criminal, vale. Por el físico, ok. Muy bien. Lo dejo apuntado por aquí. No sé si está por aquí Viva la Libertad. Pero me lo apunto para la siguiente, ¿eh? Voy a buscar toda la información. Voy a confirmar o desconfirmar si eso realmente es así. Yo creo que no. Pero luego lo comprobaremos. Así que nada, vamos a ir cortando. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y vamos a seguir. Probablemente el lunes, ya iré diciendo, pero seguramente de lunes a jueves, todas las mañanas, emita a las 10 de la mañana este, este directo. Pero como esta semana que viene es festivo, trabajaré por las mañanas, probablemente sea en otro momento, ya iré diciendo. Pero no voy a parar de hacer estos vídeos. Hasta mañana, guapa. Bueno, adiós, muchas gracias a todos. Adiós, adiós.